Bien, pues estamos viendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él advertía sobre los falsos ungidos y los falsos profetas. Imagínense qué importante es darnos cuenta de estas palabras. Dice, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas. En los últimos años han surgido muchos autonombrados, muchos que dicen, tuve una visión, yo miré un ángel. Y desde entonces recibí el llamado de ser apóstol, pero contradiciendo las palabras de Dios, porque apóstoles ya no hay. Yo soy profeta del Altísimo, dicen. Yo tuve una visión gloriosa, por eso soy profeta. Ay, profetizan y no se les cumple lo que profetizan. Tampoco hay profetas. Que haya don de profecía es una cosa, pero ministerio de profeta, y esos que se dicen ser profetas han llevado por camino de error a mucha gente. Veamos qué aconsejaba el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios, o a los Efesios o los hermanos de Efeso. Efesios capítulo 5, versos 5 al 12 dice, porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse, pues, como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. No sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien repréndanlas. Porque es abominable hablar siquiera de las cosas que ellos hacen secretamente. Buenos consejos del apóstol Pablo. Y lo importante, el verso 10 dice, disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor. Entonces, les decía en el audio anterior que las palabras del Mesías se han cumplido al pie de la letra. Surgieron falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas. ¿Cuánto hemos visto nosotros de esos falsos profetas? Que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es la voz de Dios? Cuando dicen, Dios me habló. Ah, qué bueno, Dios le habló. ¿Cómo es la voz de Dios? Y ahí callan para siempre. ¿Por qué callan para siempre? ¿Por qué les da vergüenza? ¿Ah? Porque mienten. Porque mienten. Porque yo por la escritura conozco cuál es la voz de Dios. Pero si alguien me viene diciendo a mí, Dios me habló, entonces yo lo encaro, dígame cómo es la voz de Dios. Sé que no van a poder decírmelo. Pero sí la escritura nos enseña cómo es la voz de Dios. Pero eso yo voy a dejar que ustedes lo descubran en la escritura, no se los voy a decir. No se los voy a decir por respeto a todos los hermanos, y porque no quiero que después vaya a aparecer diciendo a alguien, Dios me habló, y vaya a utilizar esas palabras para decir, sí, Dios me habló, aquí está, así es la voz de Dios. Pero la voz de Dios en la palabra, en la misma Biblia nos dice cómo es la voz de Dios. Pero muchos, yo he encarado a muchos que me han dicho, Dios me habló. Ajá, dígame, ¿cómo es la voz de Dios? Lo que hacen es que se enojan, se irritan. Entonces que son mentirosos. Pues si el Señor advirtió, y nosotros tenemos que estar alerta, advertidos estamos. Ay de nosotros si nos engañamos. Ay de nosotros si nos engañamos, porque somos nosotros mismos que nos engañamos. Nosotros mismos nos engañamos. Y a veces uno viene y se encuentra con personas, seguidoras de estos personajes, y uno les dice, mire, la palabra de Dios lo que es esto. Se enojan,
Se enojan y comienzan los insultos y las amenazas. Y comienzan a mandarlo a uno al infierno. Pero claro, como ellos les han dicho que existe un infierno, lo mandan para allá a uno. Dice uno, bueno, yo por lo menos me mandaron a un lugar que no existe. Pero sí, sucede eso. Entonces, Pablo da un gran consejo a los hermanos de Efesios y les dice, nadie los engañe con palabras vanas, el verso 6. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. O sea que si una persona se deja engañar, es porque quiere dejarse engañar. Entonces viene y le llama hijos de desobediencia, porque por no querer obedecer a la verdad, se van tras fábulas y van escuchando cuanta mentira les agrada el oído y pagan caro por eso. Porque por recibir una conferencia de estos avaros, pagan carísimo. No crean que de gratis les dan grandes seminarios y grandes conferencias. Bueno fuera eso, que llenase un estadio y de gratis el expositor diera su enseñanza de gratis. Pero es imposible, porque ya tienen su conciencia cauterizada. Ya la tienen marcada para eso. Y en Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 19 también dice algo muy importante. Lo voy a leer en otro audio, para que no se hagan demasiado extensos.